Seguramente has escuchado a algún médico decir que en el corte axial de tomografía se observa un tumor, una infección o algo. O has leído algún reporte radiológico que diga que en el corte de tomografía se observa esto. Por eso es muy importante conocer a qué se refieren los cortes para entender todo lo demás. Los anatomistas utilizan un método conocido como planimetría, el cual comprende un conjunto de planos imaginarios o referenciales utilizados en la práctica para facilitar la ubicación de estructuras tanto internas, órganos, como externas, extremidades o movimientos corporales. Y en tomografía, a los planos se les conoce como cortes. Depende de la región en que estemos observando el estudio. Por ejemplo, en esta imagen que les muestro estamos viendo un cráneo del lado derecho y ese corte es el corte transversal o axial. También le podrían decir es el plano transversal. Pero radiológicamente pues es el corte axial o transversal. Vean aquí la imagen, esta línea verde que cruza a esta figura humana en sentido vertical, lo divide en dos partes, una derecha y una izquierda. Ese es el plano sagital y que radiológicamente sería el corte sagital. El corte o plano frontal o coronal, es más comúnmente radiológicamente decirle coronal, es el plano que divide al cuerpo en una parte posterior y una parte anterior. Y el ya comentado corte axial o transversal, que aquí lo menciona plano anatómico, es el corte que divide al cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Utilizando ya puras imágenes tomográficas, veamos del lado izquierdo de su pantalla el corte sagital. En el esquema que estaba antes allí era el plano sagital y este es el que divide verticalmente al cuerpo humano y es como si viéramos al paciente de lado. Claro, radiológicamente en la tomografía pues podemos verlo por dentro. Aquí estamos viendo las estructuras internas del cráneo. Vean cómo estamos en la línea media. ¿Por qué sé que estamos en la línea media? Porque está ligado el corte o plano axial con el corte sagital. Vean cómo voy a manipular el corte sagital. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo me voy moviendo en la imagen axial, la línea amarilla esta que se ve aquí, se va moviendo y se está moviendo esta imagen, la imagen sagital, es decir, lo estoy viendo de lado a lado. Vean ahí, del lado izquierdo hasta el lado derecho del paciente, claro, viéndolo por dentro, la tomografía. Entonces vean, corte sagital, vemos la imagen de lado, al paciente de lado. En este caso estamos viendo un cráneo de lado, vean ahí. Y lo mismo, nosotros podemos ver en el sagital cómo se ve el axial de arriba hacia abajo. Acuérdense, el plano transversal o axial es como divide al cuerpo humano, a la región anatómica, en este caso el cráneo, en dos partes, una superior y una inferior. Vean ahí, hacia la zona superior del cráneo, las rebanadas o cortes axiales, y en la zona inferior. Entonces, rebanada es un término pues coloquial, ¿verdad? Radiológicamente utilicemos mejor la palabra corte. Realmente el corte o la adquisición original se hace en axial. Esta es la adquisición o corte axial y a este corte sagital también se le llama reconstrucción sagital o plano sagital. Este es el corte frontal o coronal y que aquí dice plano frontal. Quedamos que es esta línea, este rectángulo rojo que divide al cuerpo humano en una zona anterior y una posterior. Vean aquí la imagen tomográfica. Aquí estamos viendo los ojos del paciente, es decir, estamos en la parte anterior y vean cómo me voy a desplazar a la parte
posterior. Utilizando nuestro corte sagital del lado derecho, esta línea amarilla es la zona de corte de esta imagen. Vean cómo me voy a mover esta imagen y se va a mover la línea amarilla y va a representar la zona donde está el corte. Vean, ahí a nivel de los globos oculares, cavidad nasal, seguimos hacia atrás, vean, lóbulo frontal, músculos de la órbita y hacia atrás. Entonces, utilizando, vean, la referencia sagital, como el corte coronal va así, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, vean, atrás hasta adelante, corte coronal. Entonces los cortes están en relación a los planos anatómicos del cuerpo humano y sirven para una mejor identificación de las estructuras internas. Vamos a ver otra zona anatómica en tomografía. Aquí en la imagen derecha es un estudio de tomografía de abdomen. ¿Ya vieron qué corte es? ¿Qué plano o qué reconstrucción es esta imagen? Como vemos la columna vertebral, la estamos viendo de lado, ¿verdad? Vean, es una columna vertebral vista de lado. Entonces, si la estamos viendo de lado, ¿qué corte es? Es el corte sagital. Vean aquí la línea verde, es como si cortáramos el cuerpo humano en forma vertical. Ahora, pongamos otro corte distinto. Aquí está el otro corte. En el lado derecho, ¿qué corte es? De la misma tomografía de abdomen. Una tomografía de abdomen en fase simple. ¿Qué corte es? Pues como vemos, se ve un corte que está dividiendo al cuerpo humano en una zona anterior y posterior. Vean la imagen, es como si vieran de frente a este paciente. Entonces sus riñones, su hígado, su estómago, su corazón, la pelvis, acá, vejiga, y podemos desplazarnos hacia adelante y hacia atrás. Entonces este es el corte coronal. Viendo solo imágenes tomográficas, en el lado derecho, ¿qué corte estamos viendo? Vean cómo la línea amarilla va hacia abajo. Entonces va ahí corte tras corte. ¿Qué corte es? Pues es el corte axial, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Vean, ahí voy hacia abajo, pero pues también puedo ir hacia arriba para ir observando las estructuras internas del abdomen de este paciente. Igual, me puedo cambiar de corte y ver cómo se va dividiendo en esta zona el abdomen. Aquí está la línea amarilla que me indica el nivel del corte. Aquí estoy prácticamente en el mero centro del cuerpo humano, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Vean, y voy a irme hacia la zona anterior. Vean, voy moviendo y aquí se ve, ya voy a terminar de salir del abdomen hasta que acabe el abdomen. Entonces regreso. Voy hacia la columna que está en la parte posterior. Aquí está un hueso de la columna vertebral. Y ahí ya llegué. Corte coronal, porque estoy viendo de atrás hacia adelante, adelante hacia atrás. Corte axial, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Al inicio comenzamos viendo este corte, que es el corte sagital. Vean cómo está cortado el cuerpo humano aquí en esta línea amarilla en forma vertical. Entonces, si yo me muevo, vean, del lado hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo del paciente de tomografía. Entonces, cortes. Entonces, hay que ver la imagen de planos anatómicos para comprender los cortes. Y cuando leamos en el reporte radiológico que está en el corte axial, pues es en la rebanada, en esta imagen, que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si dice que está el tumor, la infección, el absceso, colección, en el corte sagital la midieron, pues significa que la medición la hicieron en este plano, en este corte. Por ejemplo, aquí que estamos midiendo el estómago.
Espero haya quedado entendido esto de los cortes. En resonancia magnética es la misma, solo que se llaman secuencias en vez de cortes. Secuencia axial, secuencia sagital, secuencia coronal. O sea, es el mismo plano anatómico. Se utilizan los mismos planos anatómicos, pero se habla de secuencias. Secuencia T1, axial, secuencia T2, sagital. No tanto se utiliza la palabra como corte. Corte sagital, igual y si lo pueden llegar a leer que en el corte sagital, en la secuencia en T1. Así, pero muchas veces solo van a ver en la secuencia T1 sagital. Más abreviado, con menos palabras, omitiendo el corte. Así lo pueden encontrar en todos los estudios donde se vea el cuerpo humano en imagen seccional. Entonces, alguna duda o pregunta, déjamela por ahí en los comentarios, comparte, dale like y muchas gracias.